El objetivo de este video es hacer una demostración muy sencilla de que para todo triángulo ABC la suma interna mide 180 grados. Recuerden que este símbolo en matemáticas significa para todo. Esto es simplemente la notación de un triángulo que tiene vértices ABC. Esto es sumatoria, es simplemente que vamos a hacer unas sumas. ¿De qué vamos a hacer unas sumas? Pues de unos ángulos interiores. Este es el símbolo de ángulo. Y pues simplemente cuando yo digo igual a 180 es que precisamente al sumar los ángulos internos me tiene que dar 180 grados. Siguiendo el esquema de teorema, hipótesis y tesis, vamos a plantear la siguiente hipótesis. Recuerden que las hipótesis son esas cosas que yo conozco, que pueden ser teoremas anteriormente demostrados, axiomas, resultados que ya conozco, que me van a ayudar a mí a llegar a lo que quiero demostrar. Entonces vamos a suponer como primera hipótesis precisamente que un resultado que les había explicado en la clase, en las últimas clases que vimos, que los ángulos alternos internos son congruentes. Este es el símbolo de congruencia. Y eso significaba que cuando tenía dos ángulos alternos internos, iban a tener la misma medida. Exactamente la misma medida. La segunda hipótesis es que en mi caso, porque tú lo puedes hacer de una forma diferente, pero en mi caso, a esos ángulos internos de un triángulo yo les quiero llamar así, les quiero llamar alfa, beta y teta. ¿Sí? Son los ángulos internos del triángulo con vértices ABC. Y otra cosa a tener en cuenta que ya sabemos es que los ángulos llanos son aquellos que miden 180 grados. ¿Y la tesis cuál es entonces? Pues si estos son mis ángulos interiores o internos, pues lo que quiero demostrar es que en un triángulo la suma de esos ángulos me da 180 grados. Entonces, arranquemos la demostración. Voy a hacer primero un recorderis de lo que era eso de ángulos alternos internos. Entonces, supongamos que tengo dos rectas paralelas. Vamos a suponer que son paralelas. Recuerden que algo paralelo es aquello que si yo lo extiendo hasta el infinito, o sea, tanto a la izquierda como a la derecha, voy a darme cuenta que esas rectas siempre van a permanecer a la misma distancia. O sea, la distancia que hay aquí entre ellas dos, digámosle eso, distancia, va a ser siempre la misma. Y eso pues significa, en otras palabras, que nunca se van a cruzar y que tampoco nunca se van a alejar. Se mueven junticas por la eternidad hasta el infinito. Entonces, si yo tomo una recta, otra recta y corto a esas dos, se van a formar unos ángulos. Esos ángulos eran lo que le llamamos ángulos notables. Entonces, pues voy a darle nombre. Supongamos que este se llama el ángulo 1. Supongamos que este va a ser el ángulo 2. Que este se va a llamar el ángulo 3. Y que este se va a llamar el ángulo 4. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que los ángulos, voy a colocarlo con otro color, el ángulo 1 y el ángulo 4 son lo que se conocen como alternos internos. ¿Por qué se llaman así? Bueno, primero porque se están formando, uno se forma en el vértice, voy a llamarle a esta recta, llamémosle M, uno se forma en la recta M y el otro en la recta N, ¿sí? Entonces vamos a decir que son alternos bueno, primero porque se forman en otra recta y segundo, alternos porque si observamos, si esto fuese un lado, todo esto que está aquí fuese un lado y este fuese otro lado, entonces ambos se encuentran en lados diferentes. ¿Sí? Mira, uno está, llamémosle a este lado A y a este llamémosle el lado B. Entonces, uno se encuentra en el lado A y cuatro se encuentran en el lado B, entonces son alternos. Y la palabra internos, ¿de dónde viene? La palabra internos viene porque si ustedes observan, ambos ángulos se encuentran entre M y N.
¿sí? No están afuera, por ejemplo, no están aquí. Aquí no tiene nada que ver. Entonces, por eso es que se llaman alternos internos, ¿listo? Pero lo importante de eso y lo que tenemos que saber es que esos ángulos alternos internos, voy a copiarlo por acá, entonces el ángulo 1 es congruente con el ángulo 4, ¿sí? Lo que estábamos diciendo. Ángulos alternos internos son congruentes. Entonces también, por ejemplo, el ángulo 2 es congruente con quién entonces, con el ángulo 3. Y eso significa que son el mismo ángulo. O sea, si uno mide, o sea, supongamos que el ángulo 1 mide, no sé, 40 grados. Entonces el ángulo 4 también mide 40 grados. Y en este caso también pues recordemos lo del ángulo llano, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que se forma aquí, la suma de estos dos ángulos, da 180 grados. Y a su vez, la suma de estos dos ángulos también suma 180 grados. Entonces, por ejemplo, el ángulo 1, si usted lo suma con el ángulo 2, pues no sabemos cuánto miden, pero pues sea lo que sea que den, ellos van a dar 180 grados. ¿Por qué? Porque son llanos. Y también a la misma vez el ángulo 3, si lo sumamos con el ángulo 4, también me va a sumar 180 grados. Entonces ya tenemos claridad sobre qué es un ángulo alterno interno y qué es un ángulo llano. Ahí lo estamos repasando. Entonces aquí voy a poner alternos internos. Alternos internos. Alternos internos. Y acá coloquemos ángulos llanos. Si forman ángulos de 90 grados. Y listo, eso era lo único que... Con esto es suficiente para hacer la demostración. Vamos a tener en cuenta que en geometría es muy útil hacer construcciones. Construcciones es que voy a agregar alguna información en la figura original que me va a permitir a mí pues como entender o mejorar el análisis, complementar el análisis para llegar a lo que yo quiero, que lo que yo quiero es hacer una demostración. Entonces las construcciones auxiliares no me alteran como tal los resultados, simplemente son como añadiduras que yo puedo poner y que me van a ayudar. O sea, en vez de complicarme la vida, me la tienen es que simplificar. Entonces en este caso yo voy a hacer una construcción auxiliar aquí abajo, en ese otro triángulo, ¿cierto? Entonces voy a trazar una aquí es el vértice C, sí. Entonces los vértices A, los vértices B y los vértices C, ¿cierto? Voy a trazar una línea que sea, a ver, vamos a utilizar otro color, listo. Entonces, una línea que sea, que pase por ese segmento o por ese segmento AC o por la base del triángulo. Entonces puede ser así. Así me sale. Eso. Ahí la extendí, ¿cierto? Puedo ponerle incluso otro color, pues como para que quede más evidente qué fue lo que hice. ¿Sí? Y voy a hacer exactamente lo mismo en el vértice, B. Entonces voy a pasar por acá. Eso. Aquí voy a bajarla un poquitico. Y vamos a cambiar el color también. Eso. Entonces, construí, bueno, usted le puede poner un nombre, no es necesario, pero si quiere póngale M y si quiere póngale N acá. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que M es paralela a N. Eso es importante para que esto tenga sentido. Y bueno, voy a mover este vértice de acá un momentico, que no me estorbe, vamos a dejarlo por acá abajo. Y entonces vamos a observar lo siguiente. Voy a borrar esto. Vamos a observar que... Bueno, yo hago el vértice en otra parte porque es que me va a estorbar. Hagámoslo por acá. Vértice B. Bueno, entonces observemos lo siguiente. Como esas dos son paralelas, pues están formando precisamente ángulos alternos internos. Miren que
Si ustedes observan aquí, vamos a colocarle a esto otro color. Observen que este ángulo que está aquí, alfa, este ángulo que está aquí, alfa, es alterno interno a este ángulo que está aquí. ¿Cierto que sí? Y este ángulo teta sería un ángulo alterno interno a este ángulo que está aquí. Entonces, pues, significa que son iguales, o sea que yo le puedo poner teta aquí. Ese ángulo se puede llamar teta. Y en este caso, en este ángulo, pues se puede llamar entonces alfa, porque es igualito a alfa y este teta pues es igualito a este acá. Son igualitos, ¿por qué? Por ángulos alternos internos. Entonces, y también yo puedo observar de que todo este ángulo que está aquí es un ángulo llano. O sea que esos ángulos me van a sumar ¿cuánto? Entonces yo voy a decir, entonces por alternos internos y definición de ángulo llano, tengo lo siguiente. Tengo que alfa más beta más teta, o sea, estos que están aquí, este con este, pues ¿cuánto me va a sumar? Me va a sumar, es un ángulo llano, me va a sumar 180 grados. ¿Sí? Aquí le puedo poner un comentario, si le quieren poner un comentario, acá le pueden poner un comentario. Es un, a ver, aquí, hagámoslo bajito, lo bajito. Entonces, voy a decir así, alfa y alfa, y bueno, alfa prima, coloquémosle si quieren colocarle otro. No, no, dejémoslo así, para que no nos compliquemos. El hecho es que, como ustedes podrán ver, estos dos ángulos son iguales, por la teoría que habíamos dicho aquí arribita, por esto que hicimos acá, todo esto que hicimos acá, ¿cierto? Entonces, pues, como ustedes podrán observar, ya quedó demostrado. Porque precisamente eso era lo que me estaban preguntando, que demostrara que alfa más beta más teta, que eran mis ángulos internos, alfa más beta más teta, que eran mis ángulos internos, o aquí en la tesis, mire, alfa más beta más teta, era 180 grados y es precisamente a lo que llegamos. Entonces, una demostración súper sencilla de que precisamente, de que es verdad, ¿listo? De que para todo triángulo la suma interna de sus ángulos siempre va a sumar 180 grados. Entonces la idea, ¿cuál es, muchachos? La idea es que ustedes pasen esto en su cuaderno, bien organizadito, como estoy tratando pues de colocarlo acá. Y listo. Y entonces cuando estemos revisando cuaderno, pues vamos a tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces acá colocámosle un... Bueno, yo lo termino de organizar, ¿listo? Yo lo termino de organizar para que les quede pues bien clarito, pero básicamente esa es la explicación y la demostración.